Lo primero de todo es explicar lo que es Joomla. Joomla es un sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web dinámicos interactivos. El concepto de desarrollo de sitios web dinámicos interactivos quiere decir que está realizado con un sistema que permite interactuación entre los usuarios. Por ejemplo, podemos tener un foro, podemos tener un chat en Joomla. Antiguamente se hacían las páginas en HTML y lo único que hacían es mostrar información en un solo sentido. Ahora, al tener estos sistemas que son interactivos, pues permiten lo que es una interactuación entre el usuario. Por ejemplo, un caso muy normal pues también sería un blog en el que los usuarios pues puedan expresar ahí pues sus opiniones respecto a los temas tratados. Joomla permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de forma sencilla, a través de un panel de administración. Quiere decir que hay una parte pública del sitio y luego hay una parte de administración, en la que se podrá gestionar todo el sitio web. Desde el principio, Joomla ha facilitado siempre la autoadministración de la web para cualquier tipo de usuario. Siempre ha sido el espíritu y la evolución de Joomla siempre han sido en ese sentido. Indicaros que es un software de código abierto, lo que implica que no está sujeto al pago de licencias y está desarrollado en PHP. En PHP es un lenguaje de programación de los más utilizados y más en boga en la actualidad. Os voy a compartir ahora una segunda diapositiva en la que podéis ver la hoja de versiones de Joomla. Como cualquier programa, pues Joomla pues tiene diferentes versiones. Os voy a remarcar, por ejemplo, las actuales. Actualmente tenemos como versión estable Joomla 2.5 y estamos en el año 2013 y ahora mismo coexisten dos versiones, la 2.5 y la 3.0. ¿Por qué coexisten dos versiones? Porque la 3.0 o 3.1, que ya ha salido hace unos días, sirven para adaptarse a una versión de largo recorrido como será la 3.5. Estas versiones 3.0 y 3.1 son solo aptas para usuarios avanzados o para usuarios que deseen experimentar. Nosotros, para el usuario que no tenga ningún tipo de conocimiento o conocimientos básicos, pues recomendamos la versión Joomla 2.5. Joomla empezó en el año 2005 y desde entonces pues había las versiones de la serie 1.0, 1.5, luego posteriormente salió 2.5. Y en cada versión pues hay unas nuevas mejoras y el programa pues incorpora pues más elementos de seguridad. Os voy a compartir a otra pantalla, que es el centro de extensiones de Joomla. El centro de extensiones de Joomla nos muestra todas las extensiones que están disponibles para la comunidad. ¿Qué significa esto de extensiones? Por ejemplo, Joomla no incorpora por defecto lo que es una galería de fotos. Pero en estas extensiones, que en estos momentos hay unas 6.500 a disposición de los usuarios de Joomla, hay algunas que son gratuitas y otras de pago. Y estas extensiones se pueden incorporar, se pueden instalar en el Joomla. Por ejemplo, están en Categories, pues veríamos las extensiones en este centro de extensiones. Aunque está en inglés, muchas extensiones siempre indican los idiomas. No quiere decir que la extensión que vayamos a instalar no esté en castellano. Aquí las tendríamos clasificadas por categorías. Pero igualmente, pues podríamos utilizar el buscador. Si necesitáramos alguna galería de fotos, pues por ejemplo ponemos la palabra gallery y nos aparecerán diferentes posibilidades en relación a esto. Por ejemplo, estamos viendo la 2J Gallery y es una galería de tipo comercial. ¿Qué quiere decir? Que para poderla utilizar hay que realizar un pago o una suscripción. Hay otro tipo de galerías, por ejemplo, vamos a seguir hacia abajo. Esta, por ejemplo, es no comercial. La mayoría de extensiones de Joomla son no comerciales, lo que llamaríamos coloquialmente pues gratuitas, gratis o free. Al lado de cada una de estas extensiones nos muestra
Para las versiones de Joomla que es compatible, en este caso la 2J Gallery sería compatible con Joomla 2.5 y Joomla 3.0. Buscando aquí, pues solo, bueno, pues se podrían, pues por ejemplo, encontrar pues muchos tipos de galerías, siempre podrían ser pues en relación a lo que necesitemos. Ahí cada una de ellas pues puede incorporar unas demos y algunas pues bueno, pues pueden ser más estáticas o tener algo más de dinamismo. Incluso pueden ser, por ejemplo, desfiles de imágenes. Durante la formación de hoy instalaremos un desfile de imágenes para que veáis pues, un ejemplo de un tipo de galería o desfile de imágenes que sea dinámico, que tenga un poco de movimiento. Veo que estáis realizando algunas consultas. Quería indicaros que la sesión durará unos 60 minutos aproximadamente y luego durante 30 minutos quedaré a vuestra disposición pues para turno de preguntas, para responder las preguntas que deseéis formularme. Podéis ir también enviándome vuestras consultas ahora mismo y si veo que alguna está muy relacionada con el tema que estamos tratando, pues haré un pequeño inciso, un pequeño paréntesis e intentaré responderla. Una vez he explicado lo que es el centro de extensiones, indicaros lo que voy a realizar durante la formación de hoy. Estamos en la página web de WebEmpresa, en el apartado de hosting, y lo que vamos a realizar es la instalación, pues, pulso en plantillas gratis para Joomla 2.5, y aquí es lo que vamos a realizar la instalación hoy. Por ejemplo, será una instalación de un Joomla con el pack free de WebEmpresa y que incorpora la última versión de Joomla 2.5. En este caso vamos a instalar la 2.5.11. Veo que aquí en el artículo no han actualizado. La última versión de JCE es un editor mejorado que por defecto no incorpora Joomla, sino que lo incorporamos nosotros. Breathing Forms, que es un sistema para hacer formularios. Luego explicaré un poco cada una de las herramientas. El Akiba Backup, que nos permite hacer copias de seguridad. Igual que el Xmap, importante, pues por ejemplo, para crear un mapa web, para que, bueno, pues el sitio web sea rastreado, enviarlo a las herramientas de Google de Webmasters. El pack que vamos a instalar hoy dispone de varias plantillas. Hay algunas que vienen por defecto en Joomla y otras que no. Pues, por ejemplo, podemos ver pues, algunas demos. Voy a pulsar en demo de cada una de ellas. Y, bueno, pues serán unas demos completamente funcionales. Como podéis ver, podemos ir a servicios, se podría navegar por ellas. E incluso la que vamos a realizar la formación hoy será sobre esta plantilla. Indicaros que el sistema de plantillas de Joomla no es gratuito. El pack incorpora algunas plantillas, pero os comparto, por ejemplo, esta pantalla en la que podéis ver, por ejemplo, un artículo de las 45 mejores plantillas para Joomla 2.5. Bueno, podemos ver aquí alguna plantilla. Incluso esta elástica está incorporada en el pack. Bueno, en esta página tendríais muchas opciones de plantillas gratuitas. Incluso también hemos hecho estos días algún artículo gratuito, algún artículo sobre plantillas gratuitas. Vamos a ver, Blog Joomla, es nuestro blog, el blog de WebEmpresa. Y aquí también tendréis, bueno, unas opciones para buscar los 10 mejores sitios para descargar plantillas Joomla gratuitas. La siguiente pantalla que os comparto es el panel de control del alojamiento. En este panel de control se gestiona los packs que podemos instalar. Se pueden gestionar los emails, los archivos. Vamos a realizar lo que es la instalación de un pack Joomla. Para los que tengáis experiencia, que erais un buen porcentaje, en Joomla veréis que con este sistema se instala muy rápido. Por ejemplo, vamos a seleccionar el pack Joomla 2.5. Nos explica, será la última versión, la que ha salido ahora, el 1 de mayo. Y vamos a proceder a instalar.
Lo primero de todo sería seleccionar el dominio. Nosotros, por ejemplo, hemos activado este dominio, webinars.wordpress.eu, y aquí ya nos marcaría la ruta de instalación de este Joomla. No hace falta ni descargar el Joomla, ni crear usuarios, ni crear bases de datos. Ahora veis, por ejemplo, el sitio web, si lo instaláramos, se visualizaría en esta URL. También podemos poner otras rutas, por ejemplo, que se instale una carpeta. Pues, por ejemplo, entonces se mostraría en esta ruta, en la carpeta /1. Bueno, seguimos. Los diferentes parámetros que veis ahora, pues los vamos a dejar por defecto. También se podría, por ejemplo, cambiar la contraseña, ¿no? Podemos modificarla o cambiarla, igual que el nombre del sitio web y los dominios. Aunque estos cambios se pueden realizar posteriormente. Vamos a proceder a instalar. Veréis que la instalación es bastante rápida. Sencillamente nos crea las copias, los archivos, los directorios y no nos tenemos que preocupar de subirlos. Por ejemplo, a veces antes de este sistema, pues habría que subir los sitios web por FTP, a lo mejor se tardaba más de media hora en subirlos y activar la base de datos, etcétera. Pues webinarswebempresa.eu, voy a pulsar, que es donde hemos indicado que se instale Joomla, ya lo tenemos instalado. Hay algunas consultas que veo que voy realizando que son de temas de más que nada del departamento comercial. Si tenéis cualquier duda al respecto, siempre podéis escribir a comercial@webempresa.com o en el chat de Webempresa tenéis al acceder en la web, os atenderán los comerciales y sencillamente, pues, bueno, realizo una formación sobre temas técnicos. Para acceder a la administración, ¿os acordáis que he hablado al principio que teníamos un apartado frontal y luego una administración? Por con la palabra administrator, en Joomla es como se accede a la administración. Entonces habría que poner el nombre de usuario. Estaríamos ahora para acceder a la administración. Y tendríamos que, en ver editar detalles, veremos lo que es la contraseña que hemos insertado al principio. Pulsamos. Y ahora, al acceder a la administración, lo que nos muestra pues son unos iconos de acceso directos y unos menús. En estos menús luego entraremos en detalle en ellos. Y desde este apartado, desde esta zona, se administra lo que es todo el Joomla. En el gestor de usuarios, por ejemplo, pues nosotros hemos creado un superusuario, que era el usuario admin. Pues podemos cambiar la contraseña. Guardamos, igualmente podríamos cambiar el nombre del usuario, diferentes opciones. Este sería un usuario superadministrador, pero podemos tener varios. Ahora, por ejemplo, si salimos, finalizar, pues tendríamos que poner la nueva contraseña. Accedemos. Lo correcto para trabajar sería, bueno, lo que recomiendo sería, pulsamos en ver el sitio y entonces podemos ir trabajando en el frontal del sitio web y en la administración. Podríamos ir trabajando por los dos lados. Entonces, por ejemplo, antes he hablado que teníamos unas plantillas. En extensiones, gestor de plantillas, tenemos diferentes plantillas. Como podéis ver aquí, tenemos plantillas del sitio y plantillas de administración. Administrador se refiere a la plantilla de la administración, que es donde estamos ahora. Si queremos cambiar la plantilla predeterminada, que en este caso nos marca que la del sitio es la Purity, pues sencillamente tenemos que pulsar en la por defecto. Refrescamos en el frontal del sitio web. Y lo que vemos es que se ha cambiado lo que es el diseño, pero la gran ventaja que tiene Joomla es que no modifica ni los contenidos, ni los módulos, ni la programación. Podemos cambiarlo por otro diseño, por ejemplo, en la B5 predeterminada tienda de frutas, refrescamos y veremos otro diseño completamente distinto. Por ejemplo,
Como podéis ver, los menús siguen siendo los mismos, los contenidos son los mismos, lo único, el diseño que ha cambiado. Vamos a proceder a activar lo que es la plantilla sobre la que vamos a realizar la formación de hoy, que es la Oxygen de por defecto, y refrescamos en el frontal del sitio web. Antes de hacer cambios, por ejemplo, y empezar a modificar esto, pues a veces es interesante hacer una copia de seguridad. En el panel de control donde hemos instalado el pack, nos permite realizar copias de seguridad. Por ejemplo, en este panel de control pulsamos en Backup y si deseamos realizar esta copia, luego posteriormente podríamos volver a recuperarla. Sencillamente lo que hace es una copia de archivos, directorios y base de datos. Como veis, el proceso pues, de hacer copias sería muy sencillo. Luego, sencillamente, pues habría que recuperarla. Por ejemplo, cuando haya llegado la barra al 100%, ya nos indicará que la copia ha finalizado. Hay una consulta, por ejemplo, cómo se instala la plantilla Oxygen. La plantilla Oxygen viene instalada por el pack. Si no, lo que se hace es una instalación, alguna instalación a través del pack, a través de extensiones, gestores de extensiones. El backup, hay una consulta, el backup se queda en el server. Sí, ocupa espacio. Aunque también en Web Empresa lo que tenemos es copias de seguridad que en este caso no se guardan, no ocupan espacio en disco, sino que están de forma externa. Había doble forma, aunque es importante siempre hacer copias de seguridad. Bueno, vamos al frontal del sitio web y vemos que hay un inicio, un mapa del sitio, un contacto. Podemos ver, por ejemplo, esa estructura de menús, en menús, menú principal. En el menú principal tenemos los menús en el mismo orden que aparece en el frontal del sitio web. Inicio, mapa del sitio, contacto. Cualquier menú tiene dos opciones. Publicado es publicado. Por ejemplo, pulsamos en el status y ahora está en rojo. Podemos activar, desactivar y en este caso ya veríamos que solo aparece inicio del contacto. Esto es útil, pues por ejemplo, si estamos trabajando en alguna apartado del sitio web y no deseamos que se muestre. Ahora, por ejemplo, pues podemos ir a crear una estructura de menús y podemos, por ejemplo, añadir diferentes. Lo único que primero no podemos crear una estructura de menús, sino que primero hemos de crear unos contenidos. En el gestor de artículos, apartado, contenido, gestor de artículos, son todos los textos de la web. En este caso, solo nos muestra el de página en construcción, que es el que tenemos en el frontal del sitio web. Podríamos editarlo y cambiarlo, luego lo haremos. Pues, sencillamente, para editar cosas en Joomla hay que pulsar en ellas y entonces, bueno, pues se realizan lo que son cambios. Se cargaría lo que es el artículo. Y si, por ejemplo, no deseamos realizar ningún tipo de cambios, pues, bueno, se está acabando de cargar el editor, pues sencillamente procederíamos a cerrar. Nunca volver hacia atrás o cerrar el navegador. Cerramos. Vamos a crear artículos nuevos. Pulsamos en nuevo y vamos a crear lo que es una estructura, por ejemplo, que fuera un poco lógica. Nosotros, y aquí en este apartado del editor, pues vamos a copiar unos textos. Tengo unos textos preparados en un bloc de notas de Windows, aunque también los podríamos escribir aquí en el editor. Guardamos y cerramos y ya tenemos un artículo creado. Nosotros. Vamos a crear otros. Por ejemplo, otro que se llame servicios. Evidentemente, estoy poniendo los textos todos iguales. Habría que poner textos distintos si fuera un sitio web real. Servicios. Nuevo, le podemos llamar un último apartado que sea, por ejemplo, clientes. Copiamos nuevamente los textos, guardamos y cerramos.
Ya teníamos creado estos apartados. Inicio, nosotros, clientes, nosotros y servicios. Vamos al frontal del sitio web y no se muestra nada de lo que hemos creado. ¿Por qué? Porque hemos creado los artículos, pero no los elementos de menú. Pues vamos a menús, menú principal, y en menú principal vamos a crear nuevos elementos de menú. Por ejemplo, pulsamos en nuevo. Estos iconos de la parte superior siempre son comunes a todo el sitio web. Tendríamos un título. Por ejemplo, nosotros. Puede ser distinto el título del artículo al título del elemento de menú. Ahora vamos a seleccionar el tipo de elemento. Habíamos creado un artículo. Pues, por ejemplo, esto añadir a formulario, evidentemente no es. Artículos archivados tampoco. Artículo simple, muestra un solo artículo. Esto es lo que queremos. Pues pulsamos en él y seleccionamos el tipo de elemento de menú. Tipos de elementos de menú hay varios. Ahora ya nos aparece en la zona de la derecha el poder seleccionar un artículo. Seleccionamos el artículo y que nos apunte al de nosotros. Guardamos y cerramos. Y ya nos ha creado el elemento de menú. Si pulsamos en las flechitas, podemos mover hacia arriba de forma de que ya no estará el último, sino que estará en la penúltima posición. Vamos a ver si se han transmitido estos cambios. Como podéis ver, pues ya tenemos el inicio, el nosotros y el contacto. Vamos a crear el resto de menús para así tener una estructura más o menos lógica de la que podría tener un sitio web. Esta vez voy a ir más deprisa. Seleccionar el tipo, artículo simple, le damos un nombre, en este caso pues servicios, seleccionamos el artículo, nos sale una ventana emergente, lo seleccionamos, servicios y guardamos y cerramos. Volveríamos a tener el artículo en la última posición, el contenido, el menú. Bueno, ya hemos movido ya. Nuevo. Bueno, veo una consulta de cómo crear un submenú. Vamos a realizarlo también. A ver, primero sería seleccionar el tipo. Artículo simple. Clientes. Seleccionamos el artículo. Clientes. Y ahora lo que vamos a hacer es, en vez de decirle que sea un elemento de raíz del menú, si queremos que sea desplegable por debajo de otros, pues por ejemplo, vamos a hacer que se muestre por debajo de nosotros este elemento de menú. Como podemos ver, en esta estructura ya se ha creado una especie de diagrama, ¿no? Nosotros está en un inicio, mapa del sitio, nosotros está en un primer nivel y servicios y contacto por debajo y clientes en un segundo. Vamos a verlo. Indicar referente a esta consulta de que es importante que la plantilla también disponga de esos menús desplegables, que aunque se cree en Joomla, a veces la plantilla no lo permite, aunque la gran mayoría lo permiten. Nosotros, clientes, como podéis ver, ya funciona como un menú desplegable. Elementos de menú tenemos bastantes, de todas maneras. Ahora, por ejemplo, vamos a explicar los artículos, por ejemplo. Estos artículos es muy importante dominar lo que es el editor, porque el editor nos va a permitir realizar muchísimas cosas. El editor no es, tal como he dicho, no es el que incorpora por defecto Joomla, que es el editor Tiny MCE. Este es el editor JCE, que lo podéis encontrar en el centro de extensiones. Es gratuito y nos permite muchísimas opciones. Vamos a explicar unas cuantas. Podemos primero trabajar un poco más cómodos, lo voy a ensanchar y, por ejemplo, nos permite, seleccionamos un texto, negrita, inclinado, subrayado, tachado, incluso justificar el texto, justificarlo, centrado. Es un editor WYSIWYG. Lo que se ve es lo que se muestra. Por ejemplo, aplicamos y refrescamos. También se puede utilizar HTML en este editor. Pero bueno, es una consulta, Toggle Editor, para que es algún experto en código, pues de esta forma también podríamos trabajar en código.
vamos a explicar también las diferentes opciones. Por ejemplo, no solo trabajamos en modo párrafo, sino también podemos utilizar encabezados. Bueno, habría que seleccionar todo un párrafo. De esta forma, pues podríamos destacar más diferentes apartados. Incluso, por ejemplo, también podemos trabajar con estilos. Por ejemplo, el Pack Web Empresa, le indica Pack Web Empresa Joomla 2.5, es un enlace. Pues le podemos dar un aspecto de botón en estilos, Readon. Aplicamos. Y refrescamos. Como podéis ver, el Pack Web Empresa Joomla 2.5 tiene lo que es un elemento de menú. Bueno, tiene un aspecto como de botón, ¿no? Nos llevaría pues, a un determinado enlace. Volvemos hacia atrás, etc. También podemos, por ejemplo, crear listas ordenadas, lo que llamaríamos 1, 2, 3 o viñetas, etc. También tenemos, por ejemplo, opciones a nivel de color. También, por ejemplo, subrayado, ¿no? No solo el color de la fuente, podemos cambiarlo. Incluso, por ejemplo, podemos subrayar todo. Y también podemos copiar texto desde Word, desde Excel. Tenemos aquí diferentes opciones a nivel de pegar. También podemos utilizar lo que son caracteres especiales. Ya luego explicaremos, veo que alguna consulta referente a insertar imágenes. Por ejemplo, aquí podríamos pensar el símbolo del euro. Aplicamos y refrescamos en el frontal del sitio web. Bueno, tendríamos el símbolo de euro, todo esto. Como fijáis, si os fijáis, voy aplicando, voy guardando los cambios, etc. Bueno, tenemos también opciones como a nivel de poder crear tablas. Editor realmente que es muy completo. Pues podemos crear una tabla. Por ejemplo, podemos dar un margen de 200 píxeles de ancho. Insertar. Incluso, bueno, las tablas son autoensanchables de forma de que el texto se autoensancha en función de la celda. Incluso también, me he olvidado, podríamos cambiar lo que es el texto del artículo, presentación, y cambiarle el alias. Aplicamos los cambios y veremos que ya también ha cambiado el título. Nos tiene que cambiar por presentación. También podríamos crear lo que son enlaces, por ejemplo, el apartado instalado que nos lleve pues, al apartado de contacto. Pues para insertar enlaces podemos poner un enlaces externos. Por ejemplo, en este caso, un enlace externo habría que poner la URL entera y sería interesante establecerlo en una nueva ventana. Si, por ejemplo, es un enlace a otro apartado de la web, pues por ejemplo podemos menú principal, contacto e insertamos este enlace. Hay una consulta de referente a artículo, imagen, salto de página, leer más. Son opciones de propio Joomla que también sirven para diferentes opciones, pero también quedan incorporadas, en este caso, en el editor. Por eso os estoy enseñando a través del editor, no a través del leer más, salto de página. El leer más, por ejemplo, también es este. Luego explicaremos cómo funciona el leer más. Si alguno no tiene editores, si alguno me dice que no tiene exactamente estas mismas barras del editor, es que puede que no estés utilizando el editor JCE. Bueno, vamos a aplicar el cambio y como podéis ver, pues todos estos cambios han sido realizados. Lo que voy a realizar ahora es poner un texto más o menos real. Podríamos seleccionar aquí
y borramos todo el texto, igualmente lo podríamos haber hecho sin vista código. Y voy a copiar un texto que tengo preparado para la ocasión. Y de esta forma pues procedamos a la maquetación real de lo que es un artículo. Aplicamos el cambio y refrescamos el frontal del sitio web. Vamos a ver si nos muestra ya. Vale. Una vez tenemos el texto, pues lo interesante es utilizar imágenes. En el editor nos permite insertar y editar imágenes. He pulsado en insertar y editar imagen y ahora nos muestra las imágenes que hay por defecto en Joomla, pero podemos subir nuevas. Podríamos arrastrar o pulsamos en añadir y seleccionamos a abrir y vamos a subir el archivo. Seleccionad una imagen desde nuestro ordenador. Presentación, marcamos y aquí en esta vista previa nos sale una orientación con respecto al texto. Pues en este caso pues vamos a establecer una orientación a la izquierda y como el texto quedaría bastante pegado, pues le podemos dar, no sé, unos 10 píxeles por la derecha. Insertamos y vemos cómo nos queda. Aquí en el editor nos puede quedar una forma, pero lo mejor es aplicar el cambio y ver en el frontal. Veo algunas consultas referente a categorías, luego vamos a explicar el concepto de categorías. Presentación, no solo hay artículos en Joomla, sino también hay categorías. Bueno, podemos cambiar la orientación del texto, no solo, por ejemplo, a la izquierda, que nos aparezca la imagen, sino también podemos cambiar a la derecha. Vamos a editar, marcamos la imagen, derecho, y en vez de ahora el margen en vez de la derecha se lo vamos a dar por la izquierda. Actualizamos, aplicamos nuevamente. Podemos editar diferentes fotos, o sea, cualquier editor nos permite insertar varias fotos, no solo una. Bueno, veo que queda un poco el texto, la imagen, el margen queda un poco pegado. Podemos separarla, por ejemplo, podemos editar nuevamente, insertar, editar imagen y vamos a establecer un poco de margen por la derecha, actualizar y vamos a guardar cerrado. Yo creo que ya ha quedado bien. Bueno, como podéis ver, pues por ejemplo, no ha hecho falta nada de programación para crear un artículo. Ahora lo único, por ejemplo, es que todo el rato os estoy enseñando un artículo, servicios, nos muestra un determinado texto, pero si queremos crear, por ejemplo, varios artículos agrupados, pues la opción que nos ofrece Joomla es crear una categoría. Por ejemplo, pulsamos en categorías. El editor, veo una consulta, el editor se llama JCE. Podemos crear categorías nuevas, pues por ejemplo una que se llame noticias o guardamos y cerramos. Ya tendríamos creado noticias. También podríamos dar otro nombre, por ejemplo blog, noticias. Y ahora en artículos vamos a crear artículos para este blog de noticias. Nuevo. Vamos a crear un par de artículos. De esta forma podéis ver cómo se muestran. Ejemplo 1. Voy a copiar los textos. No lo vamos a dejar sin texto. Vamos a intentar que nos quede un poco bonito el blog. Y la categoría tenemos que marcar categoría noticias. Guardamos y cerramos. Vamos a crear un segundo artículo. Nuevo. Vamos a ir más deprisa ahora. Ejemplo 2. Marcamos la categoría, noticias. Guardamos y cerramos. Ya hemos copiado el texto. Ejemplo 1, ejemplo 2, noticias, noticias. Ya lo teníamos creado. Vale, ahora habría que crear el elemento de menú. Menú principal que nos apunte a esa categoría. Nuevo. ¿De qué tipo? Pues podemos hacer tipo blog. Tenemos diferentes opciones, a nivel de artículos, usa categoría blog, muestra una lista de categorías, etc. Encima de cada uno de los elementos de menú, pues siempre nos aparece, en este caso creo que había una consulta referente a mostrar una lista de artículos en la categoría. Pues bueno, esta sería la opción. Bueno, vamos a utilizar categoría blog. Vamos a llamarlo blog, por ejemplo. Ups. Y vamos a elegir una categoría. Aplicamos al cambio, porque aquí hay diferentes opciones para poder personalizar la vista de estos artículos. Blog, vamos a verlo. Bueno, uno se nos muestra al 100%
de lo que es la plantilla. Y el otro, pues se muestra doble columna. Aquí, en ese caso, si hubiera un tercer artículo, se mostraría en esta área que queda vacía. Bueno, vamos a poder utilizar, pues bueno, podemos cambiar las opciones de los artículos. Opciones de la plantilla. Pues, por ejemplo, que nos muestre 4 artículos si los hubiera y una sola columna. Y guardamos el cambio. Vamos a ver si ahora nos queda un poquito mejor. Vale. Así que nos queda a una sola columna. Lo único que, por ejemplo, aquí hay detalles, categoría, noticias. Igual esto deseamos que no se muestre. Lo podríamos cambiar en el menú, pues se cambiaría solo para esta opción de blog. También podemos cambiarlo en el gestor de artículos de forma de que se cambiaría globalmente para el sitio web. Acceder al gestor de artículos y en opciones podemos decir, pues por ejemplo, ocultar la categoría, el enlace de la categoría, mostrar el autor no, que nos lo mostraba, la fecha de publicación, ocultar el título con leer más y mostrar algunos iconos. Pues por ejemplo le podemos decir que no y guardamos y cerramos y veamos cómo nos queda ahora. Bueno, en este caso, pues bueno, el artículo, en este caso quedan 2 artículos agrupados en un blog. Claro, lo ideal es poder optimizar este espacio, no que mostrar todo el texto del artículo. Quizás es mucho mejor una introducción y al lado, por ejemplo, una imagen. Pues vamos a hacerlo. Vamos a ejemplo 1. Y alguna consulta que había, por ejemplo, de los botones de leer más, pues podemos establecer un enter y pulsamos en este elemento que pone insertar leer más. Vamos a subir una imagen, bueno, no, un par de imágenes. Pulsamos insertar y tal imagen. Y antes hemos subido una, podemos subir un par. Podemos añadir y seleccionamos un par de imágenes. Subimos los archivos, de esta forma podemos subir un par de imágenes a la vez. Ya las tenemos subidas, quedan en negrita. Pues si estamos en el ejemplo 1, vamos a establecer, por ejemplo, a la izquierda y 10 píxeles por la derecha. Insertamos y guardamos y cerramos. Vamos a ver ahora en el frontal del sitio web cómo nos queda. Bueno, sería más esto un aspecto de blog. Por ejemplo, se visualizaría ejemplo 1, un texto de introducción con una imagen y un leer más que nos llevaría a ver el artículo completo. Bueno, vamos a realizarlo también con el segundo artículo. Por ejemplo, ejemplo 2, pues tendríamos, bueno, en este caso mucho más sencillo, pues solo hay que establecer el leer más. Podemos establecer ese punto de corte en el punto donde queramos, se puede mover incluso posteriormente. Marcamos para subir una imagen, ponemos siempre el cursor a la izquierda. Estamos escogiendo la altura, ¿eh? Si deseamos la imagen más abajo, el cursor lo pondríamos más abajo. Ejemplo 2, luego insertamos a la izquierda, lo mismo que antes, a la derecha, 10 píxeles, insertamos, guardamos y cerramos. Refrescamos. Y ahora nos tiene que mostrar, bueno, pues el ejemplo 1, ejemplo 2. Bueno, sería la forma de ver el blog. He explicado las diferentes opciones de artículos, etcétera. Lo único que hay un concepto que os voy a explicar, que es el concepto de destacados. ¿Veis aquí que, por ejemplo, hay una columna de destacados? Pues marcamos ejemplo 1 y ejemplo 2 como destacados. Y ahora, si vamos al frontal del sitio web, nos mostrará 3. ¿Por qué? Porque los destacados son los artículos como se muestra una portada en un periódico, que podemos decidir que se muestren destacados y luego en otras secciones del sitio web. Si los desmarcamos, nuevamente veríamos, pues bueno, que nos queda como al principio. Ahora habríamos llenado lo que son los artículos, pero en este sitio, pues lo que permite Joomla es trabajar con módulos. Módulos son como unos mini programas que añaden funcionalidades al sitio web. Por ejemplo, poner un buscador o un desfile de imágenes, etc. ¿Vale? En extensiones gestor de módulos es donde se gestionan estos mini programas para mostrar en el frontal del sitio web, por ejemplo, los buscadores, o menús, o banners, o módulos de ruta, de navegación, etc.
pero cada plantilla tiene unas diferentes posiciones donde añadir estos módulos. Pues vamos a extensiones, gestor de plantillas, y en el gestor de plantillas pulsamos, en vez de estilos, que es lo que estamos viendo, en plantillas, y en cada una de ellas tenemos una vista previa. Por ejemplo, en vista previa, pues vamos a hacer una vista previa de la Oxygen. Ahora se nos abre una ventana nueva y podéis ver aquí la misma plantilla, pero con unas determinadas posiciones. Por ejemplo, top 1, top 2, showcase, etc. Estas posiciones nos servirán pues para añadir estos módulos. Cada plantilla tiene posiciones distintas, incluso nombres distintos. Antes he explicado que podemos añadir extensiones a Joomla. En este caso, os comparto el centro de extensiones de Joomla, en el que he seleccionado Add Images Leader. Add Images Leader es un módulo que nos permitirá hacer un desfile de imágenes para poder desfilar estas imágenes frontal del sitio web, varias imágenes. Por ejemplo, hay alguna consulta de frente a las posiciones de la plantilla. También se puede ver si ponemos la orden interrogante TP igual a 1. TP igual a 1. También podríamos ver las posiciones de la plantilla. En este caso, de que no fuera una plantilla nuestra realizada en Joomla, pues también con este pequeño truquito de interrogante TP igual a 1, podríamos ver también la posición. Volvemos nuevamente. Bueno, una vez tenemos aquí las posiciones de la plantilla, pues quiero instalar el Showcase, una extensión en Showcase. Extensiones, gestor de extensiones. En esto antes he descargado lo que es en el download. He descargado un archivo .zip. Pues bueno, vamos a proceder a instalarlo en el gestor de extensiones. Instalar, examinamos. Voy a buscar el archivo zip. Lo selecciono y abrimos. Subir e instalar. A veces puede tardar más o tardar menos. La instalación, ya tenemos el módulo instalado correctamente. Pues en extensiones vamos a extensiones gestor de módulos. Gestor de módulos ya lo tenemos aquí, el Images Leader. Vamos a proceder a activarlo. Para ello lo editamos. Bueno, en un desfile de imágenes no tendría mucho sentido mostrar el título del módulo. Vamos a seleccionar la posición. La posición habíamos dicho que era la Showcase. Pero bueno, vamos a buscarla por la plantilla. Aquí nos muestra las posiciones de la plantilla Oxygen. Vemos que nos muestra bastantes opciones. Vamos a decir que nos muestre 100. Vamos a ver si encontramos la Showcase. Showcase. Marcamos esta posición. Queremos el módulo en esta posición. Lo queremos publicado. Luego las siguientes opciones que tenemos son en qué apartados del sitio web queremos que se muestren. Esto no hace falta hacerlo cada vez. O sea, sencillamente tenemos que seleccionar las imágenes, podríamos decir en todas las páginas, en ninguna página. Bueno, no tiene mucho sentido. O solo las páginas seleccionadas. Pues vamos a activar que se muestre en inicio. Esta zona de la izquierda pues sería lo común en Joomla a nivel de módulos, que podemos establecer pues la posición, el estatus, el nivel de acceso, etc. Y las opciones básicas son distintas en cada módulo. Por ejemplo, vamos a establecer un ancho, que en este caso pues he preparado pues unas imágenes de 930 píxeles de ancho por unos 350 de alto. Luego, evidentemente, si son unas imágenes, tienen que tener una determinada ruta. Pues en Image Paths vamos a establecer imágenes, lo vamos a subir a una carpeta que se llame Images Slide. Guardamos y cerramos. Y si vamos a frontal del sitio web, vamos a ver si se nos muestra ya el módulo o no. Se nos muestra. Vale, pero se nos muestra sin imágenes, evidentemente hay que subirlas. Os voy a enseñar otro método para subir imágenes. Antes hemos hablado de componentes. Pues el ETX Explorer nos permite administrar, como si fuera un acceso por FTP, un File Transport Protocol, los archivos del sitio web. Pues por ejemplo, en uno accedemos, ¿os acordáis que habíamos instalado en la carpeta 1 el Joomla, imágenes, y aquí es donde teníamos pues algunas imágenes. Podemos crear un directorio. Nuevo directorio. Le habíamos dicho que se llamaría Slide. Esto nos cae en archivo, directorio, crear.
Hay alguna, bueno, consulta referente de por qué selecciona la posición Showcase. Bueno, en esta plantilla era alguna, pero en otros sitios pues tendréis otras posiciones. Ya he explicado cómo ver las posiciones en cada una de las plantillas. Vamos al slide y vamos a subir imágenes. Marcamos en subir y slide 1, abrir. Vamos a seleccionar 3, por ejemplo. Abrimos y grabamos. Tardará un poquito más. En subirse en función de cómo el peso de las imágenes que tengamos. Vamos a refrescar a ver si ya las tenemos ya. Bueno, tendríamos la primera imagen, se nos está mostrando en formato desfile, la segunda y la tercera. Y en este pues nos permite también hacer una navegación por las mismas, hacia adelante y hacia atrás. Bueno, no solo en Joomla es instalar módulos, también podemos crear módulos desde el propio Joomla. En extensiones gestor de módulos, pues, por ejemplo, podemos crear módulos nuevo. Y quiero utilizar un módulo de, bueno, pues que nos permita utilizar el editor. Pues sería un módulo personalizar HTML. Ya nos indica el tip de ayuda. Pero, ¿dónde voy a instalar este módulo? ¿En qué posición me gustaría? Pues, por ejemplo, pues viendo la plantilla, pues podemos aquí que nos muestre un poco de información, la posición base 1A o base 1B o base 1C. Pues bueno, vamos a establecer un título para el módulo. Pues, por ejemplo, podemos llamar acerca de publicado. ¿En qué posición? Podemos escribir la posición directamente si la conocemos. Igualmente, podríamos seleccionar la posición como hemos hecho antes, pero bueno, es mucho más rápido de esta forma. Es un pequeño truquito el poder escribir la posición. Escribimos un texto. Le decimos que nos lo muestre en todas las páginas del sitio web, este módulo. De esta forma tendremos que duplicarlo página por página o seleccionar unas determinadas. Vamos a afrontar el sitio web y vamos a ver si está publicado ya. Le habíamos dicho que se estuviera en la parte inferior, ya lo tenemos. Claro, nos ocupa el 100% del espacio. Claro, cuando hay posiciones, por ejemplo, os voy a mostrar nuevamente, base 1A, base 1B, pues se reparten el espacio. Pues bueno, vamos a establecer 3 módulos de esta forma, veáis cómo se reparten el espacio entre ellos, acerca de. Podemos duplicar para ir todavía más deprisa haciendo el sitio web, acerca de, nuevamente, la posición en la base 1B, podemos cambiar el título, pues por ejemplo, podemos llamar ¿qué hacemos? Lo publicamos, guardamos. Ahora sí quedaría repartido el espacio entre 2, pero bueno, vamos a repartirlo entre 3, así de esta forma veáis cómo se pueden las diferentes posibilidades de esta plantilla. Duplicamos, ¿qué hacemos? Nuevamente, cambiamos la posición, la C, cambiamos el título también, garantía misma vamos a llamar. No olvidarnos de publicarlo, guardar y cerrar. Bueno, como podéis ver, pues ya los tendríamos repartidos el espacio acerca de qué hacemos, garantía, etcétera. Incluso los diferentes apartados del sitio web, porque le hemos dicho que se muestren todos. Pues, por ejemplo, ya se muestra en el formulario de contacto. Bueno, referente al formulario de contacto, está creado, no es el sistema, el propio componente que lleva Joomla, sino es el componente de Breathing Forms que nos permite crear formularios personalizados, incluso crear cambios personalizados, poner una distribución, también podemos hacerlo. Por ejemplo, en este caso veo que las observaciones podría ser más ancho y que le he leído y la política de privacidad pues que queda un poco pegado. Pues bueno, vamos a establecer componentes, Breathing Forms, administrar formularios, es el formulario de contacto, pulsamos en él y ahora pues por ejemplo, si marcamos encima de observaciones del campo observaciones, nos subraya en la izquierda y a la inversa. De esta forma podemos saber qué campo editar. Pues observaciones, por ejemplo, tiene un ancho de 25 columnas, pues podemos poner 40, guardamos el cambio. O sea, hacerlo de una manera muy rápida, Esto habría realmente que ajustarlo más. Pero vamos a ver cómo nos queda. Luego estos campos, el leído, el captcha, el enviar,
pues quedan muy pegados, ¿no? Pues lo podemos establecer con esta grilla, pulsamos en el botón verde, bajamos 10 píxeles, podemos cambiar también el número de píxeles y refrescamos el frontal del sitio web. Evidentemente se pueden crear campos nuevos, ya tendríamos que realizar los campos, incluso modificar los que tenemos, población, por ejemplo, que nos interese que sea ciudad, pues editamos la etiqueta población y cambiamos por otro. Vamos a ver si nos ha cambiado. Bueno, ya tendríamos un formulario de contacto. En principio, ya tendríamos lo que se podría decir, pues, el formulario de contacto creado, el inicio, algunos módulos activados, etcétera. Pero bueno, la plantilla nos permite muchas más opciones. Evidentemente tenemos que personalizar. Este módulo es el que lleva por defecto. Pues vamos a cambiarlo y poner pues algunos módulos más que nos serán útiles. Pues extensiones gestor de plantillas. Tenemos varias posibilidades. Vamos a editar la plantilla nuevamente. Oxygen defecto. Pulsamos. Y vamos a... Una opción sería, por ejemplo, cambiar el color de la plantilla. Cada plantilla, los parámetros son distintos. O sea, hay algunas que nos permitirán unos determinados colores, otras, pues bueno, que habrá que realizar quizás algún cambio en código para poder adaptar. Esta incluso también nos permite cambiar colores, tipos de fuente, etcétera. Por ejemplo, aquí en Site Search podemos activar un módulo de búsqueda. En el logo, pues vamos a subir un logo personalizado, porque en seleccionar veremos una tercera forma. Os he enseñado a subir imágenes a través del TX Explorer, a través del editor JCE. Este es el administrador de multimedia de Joomla. Examinamos. Vamos a buscar una imagen. Logotipo, el logo. Abrir. Iniciamos la subida. Sería de forma diferente, Como veis, os explico bastantes opciones. Logo PNG, marcamos e insertamos. Evidentemente le vamos a decir que sea logo imagen, porque lo que está haciendo esta plantilla es ponerlo en texto. Tenemos las dos opciones. También podemos establecer, a ver, esta plantilla incorpora lo que son algunos módulos de redes sociales, RSS, Twitter, Facebook. Vamos a aplicarla a los cambios, a ver cómo nos queda. De esta forma podremos ir ajustándola. Vamos a refrescar. Bueno, el color ha cambiado, el color verde ha cambiado. El menú nos queda muy arriba. Los iconos de redes sociales se han activado, al igual que el buscador. Pues bueno, también evidentemente había que cambiar la formación del copyright. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Lo que es el logotipo lo vamos a dejar un poco más abajo. Esta plantilla nos permite establecer la posición del logotipo. Pues bueno, vamos a bajarlo 50 píxeles en el eje de las Y. Y copyright información, pues vamos a copiar una información, pues no sé, un copyright que tengamos por aquí, un poco de texto, podemos escribirlo. Y aplicamos los cambios. Vamos a ver cómo nos quedan. Refrescamos el frontal. Bueno, ahí nos quedaría mucho mejor. Igualmente, pues tenemos otra opción, también a nivel de poder cambiar el color a color marrones. Vamos a ver, ya estaría en color marrón. Bueno, antes he explicado el menú, pero el sitio web no solo nos permite tener un solo menú. Por ejemplo, inicio nosotros servicio. Podemos tener otros menús. Pues, por ejemplo, podemos crear un menú inferior. ¿Cómo se crea este menú inferior? Pues podemos tener varios módulos. Hay una consulta referente a la plantilla, que si el fondo se puede cambiar. Sí, evidentemente es una imagen, habría que subir esa imagen y pues cambiarla por otro tipo de color o de fondo. Por ejemplo, en menús, gestor de menús, vamos a crear un menú, no un elemento de menú como hemos creado antes. Es un menú, para que veáis la diferencia. Ahora lo veréis. Menú inferior. Rellenamos los datos que nos pide. Vamos todos iguales. Guardamos y cerramos. Tenemos el menú inferior. Vale. Vamos al menú principal. El
menú principal, antes hemos creado nuevos elementos de menú. Incluso teníamos el mapa del sitio que lo hemos despublicado. Y en el otro, en el que hemos creado, no tenemos ningún elemento. Pues podemos mover elementos entre los diferentes menús. Vamos a decir que mover y que nos lo añada al inferior. Hemos marcado el mapa del sitio, ¿eh? Vamos al menú inferior. Vamos a publicarlo. Y ahora, evidentemente, siempre hay un módulo. Cuando creamos un elemento de menú o tenemos un módulo, o en este caso, se puede activar desde la plantilla. Vamos a gestor de plantillas nuevamente. Hay alguna consulta referente al logo que he subido. ¿Debe ser de color de fondo blanco o vacío? Depende, o transparente, también puede ser. El logotipo, a veces mejor formatos transparentes o que sean del mismo color del fondo. Bueno, he hecho este pequeño inciso. Vamos a editar la plantilla que tenemos por defecto. Y vamos ahora a dejar nuevamente el color azul. Y en menús vamos a activar el menú inferior. Guardamos y cerramos. Yo creo que ya no hace falta más cambios en esta plantilla. Bueno, tendríamos ya el fondo que tenía por principio la plantilla y el mapa del sitio creado. Vale, una vez tenemos creado el mapa del sitio, toda la estructura del sitio web, la plantilla personalizada con nuestro logo, los módulos que se necesitan, pues bueno, es importante de que se vea en los buscadores. Para ello, por ejemplo, podemos activar los URLs amigables. Todo el rato veis aquí en esta parte de arriba que os muestra, cada vez que navegamos por el sitio web, nos muestra estas cosas programadas, nuestras URLs, que no indican nada. Pues vamos a establecer sistema de URLs amigables. Sitio, configuración global, veréis la diferencia. Por ejemplo, si es un apartado de nosotros, no tiene que mostrar esa URL. Tiene que mostrar nosotros. Aplicamos, damos la configuración global de Joomla. En inicio, es la parte importante del sitio web, hay que trocarla con mucho cuidado. Servicios, ya tendríamos contacto. Igualmente, Joomla nos permite pues, lo que son una escritura de metadatos, por ejemplo, el poder describir unos metadatos para poder, pues por ejemplo, establecer lo que es una descripción del sitio. Lo ideal sería 20-25 palabras. Esta descripción del sitio luego se muestra en los resultados de Google, igual que las palabras clave por las que deseamos ser indexados. Joomla no solo nos permite hacerlo a nivel global, sino también se puede activar a nivel artículo por artículo. Importante la reescritura, por ejemplo, alguno parece que no le ha quedado claro, lo vuelvo a repetir, aunque podéis revisar el vídeo que tendréis a vuestra disposición mañana. Bueno, pues habría que activar con la configuración global, la configuración del SEO, lo que es el motor de búsqueda de URLs amigables y la reescritura y tal. Este signo de admiración que os envío una advertencia es que nos permite aquí, porque tenemos un archivo htaccess que nos hace una reescritura. Un archivo htaccess es un archivo que incorpora Joomla. A veces no lo tiene renombrado, hace falta renombrarlo. Aquí ya nos ofrecen este tip de emergente, pues la información necesaria. También encontraréis mucha información al respecto. Referente a los metadatos que pueden ser, por ejemplo, utilizados en más apartados del sitio web, pues por ejemplo, en un menú también pueden ser utilizados. Por ejemplo, inicio, tenemos el apartado de zonas de metadatos y en los artículos. O sea, podríamos utilizar incluso, imaginaos una política de privacidad. ¿Eso me interesa que Google me lo rastree? Pues igual no me interesa. Pues bueno, en este caso podríamos decirle que los robots ni nos lo indexen ni nos lo siguen. Lo que son los robots de los buscadores. Sería una opción. No hacerlo en este caso con el menú de inicio. Como no quiero hacer cambios, cierro. Bueno, en principio he terminado lo que es la formación de hoy, queda a vuestra disposición para el turno de preguntas. Veo que me habéis realizado muchísimas. Me parece que va a ser quizás de las pocas veces que va a ser imposible resolver la mayoría, porque realmente me habéis enviado igual más de 100 preguntas tranquilamente. He intentado responder algunas. Mientras tanto reviso las preguntas que puedan ser más comunes. Lo que os voy a compartir, lo que es una pantalla de un cupón descuento que os ofrece la empresa. Por ejemplo,
os ofrece un descuento de un 25% directo en la compra de hostings Joomla y Packs Joomla, pero directamente. O sea, cuando en el proceso de compra se introduce el webinar 25, en todos los planes anuales y del precio real que os muestra, hace un descuento del 25%. Indicaros que es una buena oferta, porque yo solo he visto pues promociones de hasta el 20%. La empresa sencillamente pues quiere premiar pues la aceptación que tienen estos webinars y quieren agradecer vuestra asistencia. Por ejemplo, en este caso, pues con un cupón del 25%. Yo, por ejemplo, en este caso, pues, bueno, no pertenezco al departamento comercial, soy departamento de hosting. Si tenéis dudas al respecto, pues siempre podéis acceder a lo que es el apartado, o enviar al apartado web, en la web de Web Empresa. Os lo muestro nuevamente, si tenéis alguna duda. Por ejemplo, en el apartado de Web Empresa, pues siempre tenéis la zona de chat, la que pueden atender los comerciales vuestras consultas, ¿no? Por ejemplo. Y también directamente enviar a comercial@webempresa.com. Disculpadme unos segundos que voy a ver realmente, las consultas que puedan ser muy comunes, que realmente, a ver si hay alguna, al menos las más comunes, A indicaros, bueno, veo alguna consulta muy común, que esto siempre me pasa en todas las formaciones, que es que, ¿dónde poder ver el vídeo de la formación? Me he incorporado tarde, cualquier tema. Pues bueno, en esta parte de formación gratis, que es donde estéis de alta, si suscribís al newsletter os enviarán la última grabación realizada. Si, por ejemplo, realizáis la alta hoy, pues recibiréis el vídeo de la última sesión. Mañana seguramente ya tendremos el nuevo, bueno, el de hoy. Voy a revisar vuestras consultas. Bueno, hay una consulta que realmente se pueden crear extensiones propias que hay que conocer para realizarlas. Bueno, en joomla.org, evidentemente, crear extensiones propias no puedo explicar nada porque realmente hay que tener muchos conocimientos de Joomla, de programación, etcétera. Pero, por ejemplo, en joomla.org pues tenéis información al respecto. Quien se atreva a crear una extensión, pues en joomla.org extensiones, pues tenéis aquí, os explica la platform, la documentación, developer site, tenéis muchísimo. No voy a extender porque esto realmente es un tutorial básico. Hay algunas consultas, por ejemplo, a diferentes tipos de usuario. Por ejemplo, yo he creado, cuando instalamos Joomla, siempre por defecto viene el usuario admin, que este es un superusuario. ¿El superusuario qué quiere decir? Pues que tiene acceso a la administración, a todos los apartados, o sea, sin restricciones ninguna. O sea, es el usuario con máximos permisos que pueda tener en Joomla. Pero hay diferentes, por ejemplo, hay diferentes roles. Puede haber el registrado, en este caso sería un usuario que no tiene ningún tipo de permiso sobre el sitio web administrativo. Lo único que podría haber, pues por ejemplo, lo que son algunos apartados que digamos que solo sean visibles para usuarios registrados. Autor, editor, publicador son para permisos para afrontar el sitio web. Y para la administración son gestores y administradores. Hay dos tipos diferenciados de roles. Evidentemente podéis crear nuevos usuarios, incluso si se activa un formulario de acceso, se pueden dar de alta. En este caso, para crear uno nuevo, sería seleccionar aquí y seleccionarle el tipo de rol que se le desea dar a este usuario. Por ejemplo, también ya como menú principal, pues si por ejemplo el apartado de servicios lo ponemos con que sea solo para usuario registrado, especial sería pues a partir de registrados para arriba, guardamos y cerramos, vamos al frontal del sitio web. Ya vemos que nos ha desaparecido el apartado, ¿no? A un segundo. El que hemos puesto de servicios ya no lo tenemos. Evidentemente, habría que activar aquí el formulario de acceso o registro de usuarios y cuando se accedían los usuarios visualizarían ese apartado que nosotros acabamos de dejar solo activo y visible para usuarios registrados. De registrados para arriba, editores, publicadores, administradores lo verían y podrían editarlo. Sigo viendo vuestras consultas.
Hay algunas consultas, por ejemplo, con respecto a la edición de las plantillas preinstaladas. Claro, el tema de editar las plantillas, pues bueno, voy a explicar un plan muy rápido. Administrador de archivos, accedemos a lo que es el panel de alojamiento del sitio web y aquí podemos ver todos los archivos. Esto sería el cPanel, nosotros utilizamos cPanel. Entonces, Joomla siempre incorpora un directorio de templates y en los templates tenemos lo que son los diferentes templates instalados, diferentes plantillas. Podemos acceder a alguna de ellas, la Oxygen mismo. Y cada una de estas plantillas tienen, evidentemente, cada una está programada de una forma distinta, pero tienen cosas en común, por ejemplo, carpetas CSS, HTML, de imágenes, etcétera. Entonces, por ejemplo, si se desea modificar CSS, evidentemente hay que tener conocimiento de esto, de este tipo de lenguaje. Entonces habría que editar estos artículos y hacer las modificaciones, etcétera. ¿Hay alguna consulta? Bueno, para instalar estas plantillas hay que pagar algún monto. No, evidentemente no. Sencillamente es cuando se ha instalado lo que es se contrata un hosting con web empresa, tal como hemos realizado lo que es la instalación de un pack. Pues bueno, este pack pues incorpora plantillas. O sea, este pack lo incluimos de forma gratuita. Incluso tenéis más packs, ¿eh? Me refiero que también podéis instalar un pack tienda web empresa, de forma de que podéis tener pues también un sistema, un Joomla, más una tienda virtual. Indicaros que mañana, por ejemplo, si al que desee vender productos por internet o crear una tienda virtual, que pues se puede suscribir también de forma gratuita, tal como lo habéis realizado hoy, al webinar que realizará Rafa, que en este caso os explicará lo que es cómo gestionar una tienda virtual y poder vender vuestros productos por internet. Sería con Virtuemar y Joomla. Sigo viendo vuestras preguntas. Bueno, alguna consulta de alguna versión anterior de Joomla. Son cosas personales que no puedo resolver, pero es una cosa que dice, si tengo alguna versión como de Joomla como versión 1.6, pues mejor que actualices en este caso era Javier, mejor que actualices a una versión superior de Joomla porque 1.6 es una versión que ya no tiene soporte. Insistir que Joomla cada vez va sacando nuevas versiones, etcétera. ¿Qué quiere decir que no tenga soporte? Quiere decir que no, los desarrolladores evidentemente al ser una versión antigua pues no sacan plantillas nuevas ni funcionalidades nuevas, pero eso no quiere decir que un sitio web realizado en una versión anterior pues no funcionen lo que son versiones anteriores de Joomla. A veces hay versiones, incluso podemos encontrar versiones de Joomla 1.0 todavía por la red. Sigo viendo vuestras preguntas. El pack de web empresa no se puede instalar en local. Sencillamente, pues bueno, hay que instalarlo en el hosting. De todas maneras, os he enseñado la forma correcta de trabajar. Antiguamente lo que se hacía era trabajar en modo local porque las webs eran HTML, pero tal como os he enseñado, o sea, yo creo que sería la forma correcta de trabajar en Joomla. Lo tengo online y voy trabajando en él y cuando tenga terminado lo activo. Incluso, por ejemplo, nosotros ofrecemos una URL temporal de forma que no tengáis que trabajar en el dominio real. Que entonces los ejemplos o los textos de ejemplo los rastrearía Google. Pues tenemos esta opción, ¿no? Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, algunas consultas de plantillas de Artister que si son compatibles con Joomla 2.5 en este caso. Para el que no conozca, Artister hay bastantes clubs de plantillas y Artister es un sistema de gestión de plantillas. Bueno, en este caso habría que consultar a los desarrolladores. Hay alguna consulta, por ejemplo, en los idiomas. Por defecto, en el pack lo tenemos en español, extensiones gestor de idiomas, pero la página web puede estar en varios idiomas. Por ejemplo, instalados en la administración. Estos son los idiomas que instala Joomla. Por ejemplo, se pueden instalar extensiones, gestor de extensiones, se pueden instalar varios, francés, inglés, alemán, los que queráis. Y luego se puede convertir el sitio en multidioma. Una forma rápida, por ejemplo, que tenemos un cliente o queremos trabajar en la administración en inglés, pues bueno, muy sencillo.
marcamos en inglés la administración. Bueno, y en el usuario también. A veces he cambiado aquí, pero me parece que el usuario por defecto lo dejamos que trabaje en español. Bueno, vamos a dejar usar por defecto. Guardamos y cerramos. Y ahora lo que es la administración del sitio web, igualmente lo podemos hacer lo mismo con el frontal del sitio web, pues estaría todo en inglés. Bueno, volvemos a dejarlo nuevamente haciendo el Language Manager, en listado de administración. Vamos a dejar nuevamente que el idioma predeterminado de la administración sea el español. Referente a cómo cargar plantillas en la administración, etcétera, pues extensiones gestor de plantillas, hay plantillas gratuitas y la instalación se realiza al igual que he realizado la instalación de antes del módulo del modo Images Leader. Sencillamente pues hay que ir a buscar lo que sea una plantilla, pues entonces se selecciona lo que es el zip de la plantilla o el componente y se procedería a la instalación. Luego habría evidentemente que actualizarla. Sigo viendo vuestras preguntas. Hay una consulta, por ejemplo, de que antes de hacer el cPanel se podía ir a la página de administración de Joomla, pero para administrar antes sí que se podía. Si algunos que sois clientes, pues tenemos servicio de 24 horas de hosting, que entonces las consultas relacionadas con la gestión del panel de control, pues bueno, es servicio de 24 horas, 365 días al año, o sea, poder realizar la consulta ahí. Si en este caso, si hubiera algún tipo de error o había alguna cosa que ajustarla. Sigo viendo estas preguntas. Hay alguna consulta referente a la URL temporal, que es lo que he explicado. La URL temporal sencillamente en el hosting es lo que las facilitamos. Vamos a verlo un momento para que podáis ver. Realmente es un tema que a veces no queda muy claro. Tenemos la URL que hemos creado, en la que hemos estado trabajando, que la webinars.webempresa.eu. Pues nosotros también ofrecemos en cada alojamiento pues una URL temporal, de forma que se puede trabajar en esta URL y luego pues se cambia por el dominio definitivo. De esta forma se puede trabajar, incluso si uno no ha decidido el dominio definitivo en el cual trabajar, pues a contratar un hosting pone uno cualquiera de dominio real y entonces pues se le genera una URL temporal. Sigo viendo vuestras consultas. ¿Hay alguna consulta, por ejemplo, del pack de instalación es compatible con todos los sistemas operativos? Bueno, en este caso Joomla funciona en Windows y en Linux, en servidores Windows y Linux. Siempre recomendamos servidores Linux por el tema del htaccess, las roles amigables, es un software libre, etcétera. Hay algunas consultas, por ejemplo, de que tienen algunas plantillas y que no permiten editar los colores, etcétera. Claro, no todas las plantillas, por ejemplo, permiten esa opción. Esto lo he explicado, extensiones gestor de plantillas. Sí que hay algunas plantillas pues, que nos permiten, pues como la que he explicado de Elástica, pues tiene diferentes opciones. Pero a lo mejor, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a acceder a una cualquiera. Pues la Atomic, por ejemplo, no tiene opciones de color. Pues entonces, bueno, pues sería cuestión de escoger una plantilla pues que os ofrezca diferentes opciones. Hay plantillas gratuitas que ofrecen esta opción y también hay plantillas de pago. Referente a cambiar el favicon del sitio, nosotros instalamos el componente favicon, ¿vale?
Entonces, con este componente se puede lo que es trabajar el favicon y crear. El favicon, para el que no lo sepa, es el icono que aparece al lado de lo que es la URL del sitio. De todas maneras, siempre a veces este componente no siempre funciona, porque a veces los desarrolladores no utilizan siempre la misma ubicación del favicon, ¿eh? Pero bueno, sería una opción el poder mirar esto. Si eres cliente de web empresa, también puedes consultarlo en nuestro foro y te responderemos respecto a cómo cambiar el favicon en tu sitio web. Luego también alguna consulta, por ejemplo, referente a realizar backups. Antes he explicado la herramienta de Akiva, de poder realizar un backup con la herramienta, con el instalador que utilizamos nosotros para poder instalar packs, que es esta de backups, y ahora podemos recuperarlo, ¿eh? Pero de todas maneras es importante siempre cuando vamos a realizar cambios importantes o en el sitio web o realizarlo con cierta regularidad. Tampoco puede indicar la regularidad, cada sitio web es distinto. Pero una buena opción también es componentes Akiva Backup. Akiva Backup es un componente gratuito que nos permite realizar copias de seguridad del sitio web, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí se podría también con este componente pues, realizar una copia de seguridad. Es interesante tener nuevamente, o sea, hacer regularmente copias. Incluso también descargarlas en ordenador, no solo de tener la confianza de dejarlas en el hosting. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, siempre sale la misma consulta referente a extensión, bueno, explicado un poco el multidioma. Generalmente hay que instalar varios idiomas, gestor de idiomas, realmente habría realmente casi daría para un tutorial, para un webinar explicar cómo funciona todo el sistema de multidioma en Joomla. Pero bueno, extensiones gestor de plugins, se activa lo que es el plugin del sistema filtro de idioma y esto ya nos permite tener el sitio web multidioma. Por ejemplo, en inicio, luego había que activar evidentemente un módulo que nos permitiera alternar las banderas. Fijaos que ahora ha cambiado al ES, porque estamos trabajando el idioma español, ¿eh? Contacto /es. De esta forma sería. En el blog nuestro hay 4 artículos sobre cómo crear el blog. ¿Es este? Si buscáis, encontraréis sistema multidioma en Joomla. Cómo crear. Hay 3 artículos que se explica con vídeos, paso a paso, cómo realizarlo, ¿eh? O sea, realmente, esos artículos intentamos cubrir todos los casos que os puedes encontrar, tanto como tener los menús en varios idiomas, los artículos, la plantilla. Hay un momento. Luego hay alguna consulta referente a cómo, si tengo ya una web en Joomla y quiero venir a web empresa, ¿es complicado el cambio? Pues precisamente, esta consulta es de Joan, pues nosotros mismos te trasladamos el Joomla, si lo tienes ya realizado, sin ningún coste. Si tenéis dudas al respecto, ya os digo que soy técnico y no soy de departamento comercial, ¿eh? Sigo viendo vuestras consultas. ¿Hay alguna opción de consulta de referente a cómo trabajar con el sitio web desactivado? Sí, tenemos opciones referente a esto. En el sitio de configuración global, a lo mejor nos interesa trabajar y que no sea el sitio web que sea visible, ¿no? Pues entonces ponemos sitio web desactivado, guardamos y cerramos, y en el frontal del sitio web ya solo se podía acceder al frontal con la contraseña de administración. O bueno, también se podía crear un grupo de usuarios que solo podían acceder al sitio desactivado. También sería una opción interesante.
Sigo viendo vuestras consultas. Referente a alguna página de extensiones en castellano. Bueno, realmente el centro de extensiones es lo más completo. Extensiones. Lo único que es, evidentemente, en Joomla Spanish, por ejemplo. En Joomla Spanish también a veces también se pueden encontrar extensiones de Joomla, que hay un centro de extensiones, también en castellano. Evidentemente no es tan grande. Extensiones. Y también se pueden descargar unas extensiones. Pero bueno, realmente hay que decir que no hay muchas. De todas maneras, aunque aquí está todo en inglés, muchas extensiones ya indican el idioma en el que están. Entonces, bueno. Hay una consulta referente al cupón de descuento. Bueno, el cupón de descuento, ¿cómo se recibe? ¿No? Directamente cuando hagas un proceso de compra, pues se pone webinar 25, que es lo que hemos indicado al principio. Sigo viendo vuestras consultas. Referente a subir, por ejemplo, a veces puede ser alguien que haya trabajado en servidor local, contrata un alojamiento y entonces, ¿cómo subo una página al hosting? Pues bueno, en inicio, disculpad, en inicio, esto es la página web de Web Empresa, vídeos de panel de control, estos vídeos es muy importante para poder controlar este panel. Aquí podéis ver como un vídeo de cómo subir Joomla de local a un servidor. Sería una opción. Bueno, es un vídeo. Podéis ver todo el proceso. En este caso ya os indico, es el subir Joomla de local al servidor. También, evidentemente, hay formas de mover de un alojamiento a otro. Por ejemplo, se puede copiar utilizando Akiva Backup, que os he enseñado antes, y por ejemplo, también restaurar la web con Joomla con Akiva Backup. Esto también sirve pues para mover webs de un sitio a otro. No solo sirve el Akiva Backup para realizar copias de seguridad. Sigo viendo vuestras consultas. Y cada vez que hay algunas consultas que, bueno, lo he explicado incluso en un par de ocasiones, podéis ver el vídeo. Con todo ello voy a intentar resolver las consultas que realmente pues no han quedado sin responder. Bueno, las bases de datos se crean automáticamente cuando se instala en Joomla. Sí, si habéis visto el proceso de instalación, nosotros no hemos creado nada. A veces también se pueden crear las bases de datos cuando hay un Joomla, en este caso, pues MySQL, bases de datos, webinars. Bueno, pues el sistema queda automáticamente. Si no, pues evidentemente en vuestro hosting hay que crear una base de datos y tal. Alguno me comenta, que lo que he explicado antes del interrogante TP igual a 1, que no le funciona. Bueno, en este caso habría que activar nuevamente el sitio, os lo explico. Que esto que realmente pasa a muchos usuarios, a lo mejor seguramente os ha pasado también a algunos. Vamos a activar el sitio nuevamente. Y ahora, por ejemplo, F5. Para poderlo ver, extensiones, gestor de plantillas, no siempre por defecto viene lo que es el... Vamos a hacerlo un momento.
Vamos a hacerlo un momento. Ay, disculpad, estaba intentando hacerlo, pero login.1, el interrogante TP igual a 1. O ver las posiciones de la plantilla. Extensiones gestor de plantillas. En plantillas tenéis que activar esta opción. En opciones, el poder vista previa de los módulos, las posiciones de las plantillas, porque si no se desactiva. Generalmente en Joomla viene desactivado por un tema de seguridad, porque a veces si alguno quiere intentar un hackeo sobre una página web en Joomla, un truco que utiliza es interrogante TP igual a 1. Veo las posiciones de la plantilla, pues vale, pues esto es un Joomla. En este caso solo habría que activarlo. Sigo viendo vuestras consultas. Bueno, algunas consultas, por ejemplo, referentes a roles de usuarios, gestor de, por ejemplo, los usuarios que vienen por defecto, gestores de usuarios, bueno, os he enseñado, grupos, son estos. Evidentemente se pueden crear grupos nuevos. Incluso también se pueden generar, que esto veo varias consultas, pues que accedan a un determinado sitio web. Hay un artículo también muy bueno en el blog que hizo un compañero, aquí en el blog de Web Empresa, permisos ACL en Joomla, ACL. Y explica todo el proceso, todas las opciones que podáis tener. En nuestro blog encontraréis muchísima información al respecto. Sigo revisando vuestras preguntas. Bueno, aún respecto a packs de Joomla, los diseños free son muy básicos. Alguna consulta referente a esto. Claro, la plantilla que vienen, pues son plantillas free. Generalmente aconsejamos plantillas de pago, pero bueno, que es una buena opción también tener una free. Aquí en este caso también hay packs web empresa en lo que podéis ver toda la información y ver, pues por ejemplo, las diferentes opciones. En este caso son plantillas personalizadas, incluso se puede ver una demo. Pulsamos ver en demo. Esta plantilla incluso es adaptativa para móviles. En la que podríamos ver, pues bueno, esta plantilla, pues bueno, claro, se nota una web pues más profesional, ¿no? Bueno, sigo viendo vuestras consultas. Hay una consulta, antes he explicado cómo realizar modificaciones en la plantilla y hay algún usuario que me ha indicado pues que también se pueden modificar a través de TX Explorer. Sí, podemos modificar, incluso aquí, por ejemplo, en templates sería lo mismo. Lo único, bueno, en este caso, pues era explicar las diferentes opciones, porque antes ya había entrado lo que es en esto. Sigo revisando algunas consultas. Alguna consulta referente si se recibe algún certificado de asistencia en el curso. Lamentablemente no podemos ofrecer certificados. En los instaladores tenemos instalaciones de Joomla 2.5 y de 1.5, que veo que solo hay una consulta que si solo se instala la versión 2.5. Versión 2.5 es la recomendada ahora, por eso la tenemos activa en los instaladores. Alguna consulta, por ejemplo, que no debe ser cliente, porque dice que si en mi hosting tengo la versión de Joomla 1.6, pues es mejor que te pongan o tú mismo instalar una versión Joomla 2.5. 1.6 no tiene ningún tipo de soporte, era una versión puente. Sigo viendo vuestras consultas.
También alguna consulta. ¿Puedo instalar dos versiones de Joomla juntos? Bueno, se pueden instalar varios packs en un alojamiento web, siempre que sean diferentes carpetas. Por ejemplo, en este caso tenemos instalado la carpeta 1, puedo instalar otra versión de Joomla. Evidentemente, lo que no se pueden es mezclar. Luego hay algunas consultas, por ejemplo, ¿a qué profundidad de categorías? Esto debe ser alguien que había trabajado con Joomla en versiones anteriores. Antes, cuando, por ejemplo, en versiones anteriores de Joomla, gestor de categorías, no permitía lo que es lo que son diferentes niveles de categorías. En este caso, pues categorías podemos tener muchos niveles. O sea, los niveles creo que hasta 10, puede tener hasta 10 niveles. Me refiero que, por ejemplo, que el padre sea este. Esto sería diferentes niveles. Por ejemplo, sin clasificar, noticias, podríamos tener. Esto es interesante tener muchos niveles en el caso de que sean periódico. Aunque no recomiendo utilizar más de 3 por el tema de indexación en los buscadores. A los buscadores les cuesta el encontrar igual menús, por ejemplo, que tengan más de 3 niveles de profundidad. Esto sería 1, 2, un tercero, ya el cuarto no lo recomiendo. Hay algunas consultas referentes a, por ejemplo, a slides. Bueno, si se puede tener si pueden tener otros botones, si se puede añadir texto, etcétera. Bueno, en el centro de extensiones, si se busca slide o slide show, encontraréis muchísimas opciones. El centro de extensiones tiene 6.513. Entonces, por ejemplo, mirad, slide show, pues en estos diapo, otro. Incluso de cada uno, Pinahora QX, este caso es gratuito, no comercial. Muchos incluso tienen lo que son opciones de ver demo. En este caso, pues se podría ver pues una demo. Hay una consulta. ¿Puedo trabajar con Joomla instalado? Bueno, este sería, por ejemplo, la demo, ¿no? de un slide. Hay bastantes, hay muchísimos. Hay una consulta, por ejemplo, ¿puedo trabajar desde cualquier ordenador, desde cualquier sistema operativo, desde cualquier PC en un Joomla? Bueno, pero es que en un Joomla, aquí, por ejemplo, en usuarios, puede ser un montón de usuarios. Pueden ser 10 o 15 usuarios. Añadís un sitio web y todos empezar a trabajar. Imaginaos pues un periódico importante. Hay páginas web de periódicos muy importantes del mundo que están realizadas en Joomla. Evidentemente, pues deben tener quizás 20 editores, 30 publicadores, 5 superadministradores. La única limitación que tiene es que no se pueden trabajar dos personas en el mismo artículo o en el mismo menú a la vez. Pues claro, tiene mucha lógica. Y el sistema avisa, porque cuando hay otra persona aquí dentro, aparecería un candado. Entonces no permitiría editar. Pero evidentemente pueden ser muchos usuarios. La única limitación, ya se indicó, es solo el que no puedan estar dos usuarios trabajando en el mismo elemento a la vez. Bueno, hay algunas consultas referente también a alguna extensión más, por ejemplo, a extensiones de pues, algún tipo de documentos, etcétera. Hay, por ejemplo, extensiones como, quiero recordar, Dogman, había que buscar, incluso hay diferentes Dogman, que esta nos permite una gestión documental. Son extensiones que, por ejemplo, ya os indico, no lleva por defecto el Joomla, pero se pueden incorporar, por ejemplo, tal como puede ser un chat, puede ser bastantes cosas. Pero hay 6.513 extensiones. Bueno, cuando hemos empezado había 511, ahora hay dos más. Bueno, va creciendo. Sigo viendo vuestras consultas.
Hay una consulta de, bueno, referente a si se pueden hacer búsquedas con filtros. Dentro del propio Joomla, lo que es hay dos tipos de buscadores. El que he puesto yo, pues es el buscador sencillito. Pero luego se puede implementar lo que es la búsqueda inteligente. La búsqueda inteligente es otro tipo de módulo que nos permite establecer mapas de contenido y filtros de búsqueda. Evidentemente no me voy a extender mucho en esto, te explico dónde encontrar esto y luego pues hay que investigar un poco. En nuestro blog también encontrarás artículos sobre este tipo de filtros. Bueno, me estoy pasando un poquillo de la hora, pero veo que hay tantas preguntas que me sabe mal dejar a nadie sin respuesta. Voy a intentar responder las tres últimas que vea que son más comunes. Bueno, veo alguna consulta, por ejemplo, a módulo de rutas. El módulo de rutas es el módulo también llamado miguitas de pan, es el módulo breadcrumbs. Ponemos ruta. ¿Y para qué sirve? A ver si lo encontramos. Bueno, también podemos buscar por el tipo de módulo. Módulo de ruta. ¿Cómo activar un módulo de ruta? Por ejemplo, el módulo de ruta lo que nos establece, bueno, en este caso habría que poner alguna posición que sea visible. Guardamos y cerramos, a ver si logramos que se muestre. Bueno, el módulo de ruta es interesante a nivel de poder ver en cada apartado dónde estamos. Por ejemplo, estamos en la home, contacto, ya nos mostraría en qué apartado, home. Esto es interesante tenerlo activado en las webs, porque así, cuando nos rastrean la web, es más fácil que una araña nos encuentre, bueno, las arañas de los buscadores, nos encuentre la vinculación entre los diferentes archivos, porque claro, evidentemente le estamos estableciendo lo que es una ruta. Hay también algunas consultas referentes a banners. Banners, o sea, se entiende como lo que es un anuncio en el que tengamos que tener un control de clics. Por ejemplo, componentes banners, pues en este lo incorpora Joomla por defecto. Y entonces aquí, pues bueno, habría que trabajarlo, hay categorías, incluso se puede establecer por clientes, etcétera. De forma que sería el banner final es poder decir, en esta imagen que me lleva a un determinado sitio web, esta imagen, tengo un control de los clics. En este caso se podría establecer un límite de impresiones ilimitado o limitado. Incluso podemos ver los porcentajes de los clics. De esta forma, pues se puede tener. Sería una forma de poder de hacer propaganda en el sitio web y tener un control de los clics realizados. Bueno, veo alguna consulta, por ejemplo, ¿se pueden incorporar extensiones de chat y de compras online en el pack de web empresa? Sí, tal como he explicado. Mañana podrás ver incluso formación gratis si te das de alta en el webinar. Pues podéis ver cómo crear una tienda virtual en Joomla y desde cero. Y a nivel de crear un chat, pues bueno, sería lo mismo que he explicado. Simplemente hay que buscar aquí la palabra chat y luego incorporarlo, ver las diferentes opciones. Bueno, ¿qué hay? Esencialmente. También incluso en las categorías creo que hay una categoría solo para chat. Bueno, en este caso, fijaos, chat host, ya la hemos encontrado, la categoría. Tenemos diferentes. Incluso chat. Aquí, pues bueno. Y realizar la extensión siempre lo mismo en Joomla, ¿eh? Lo único que mirar es que sea compatible con la versión. Y siempre antes de instalar una recomendación, hacer copia de seguridad antes. Es muy importante. Bueno, hay una consulta también referente a unas extensiones, editores que permiten añadir varias fotos en un solo artículo. Bueno, esencialmente se trata de la maquetación del artículo. Cualquier editor permite, lo único que hay que insertar varias imágenes en el artículo. Bueno, voy a intentar responder a las dos últimas consultas. Vamos a ver las más comunes. A ver.
hay unas consultas, por ejemplo, referente de como conexiones con otras cosas. Por ejemplo, que a veces hay gente que pues tiene un campus virtual o otro tipo y quiere integrarlo, ¿no? Por ejemplo, el Moodle es un campus virtual. Pues bueno, en este caso, para conectar con Joomla existen opciones como Joomla, Fusion. Evidentemente, Fusion pues nos puede, imaginaos que tenemos un foro realizado con PHP o otras opciones, o un Magento, o un Coldpress. Pues bueno, existen extensiones que se pueden incorporar a Joomla que nos permite tener, bueno, esa conexión, ¿no? De responder a la última pregunta. Bueno, hay algunas consultas, por ejemplo, que a veces uno quiere instalar varios Joomlas en un mismo sitio con diferentes dominios. En el panel de control, antes he seleccionado lo que es la instalación en un determinado dominio. En el hosting lo que permite es tener dominios adicionales. Por ejemplo, imaginaos que tenéis 1 GB de espacio. Y 1 GB de espacio a lo mejor es mucho para un Joomla que son 20 megas. Pero si tenéis varios clientes, por ejemplo, pues podéis incorporarlos aquí. La única limitación es el espacio. A nivel de dominios, pues podríais tener en el mismo hosting la web pepito.com, mario.com, alejandro.com, etcétera. Y mostrarían Joomlas distintos. Lo único que había que crear pues son dominios adicionales. Bueno, realmente no me da más tiempo. Me he pasado bastante de lo que es el turno de preguntas. Serán 30 minutos. Casi llevo 50 minutos respondiendo a preguntas. Sencillamente, pues, agradeceros a todos vuestra asistencia. Y bueno, he visto a alguno que se tenía que ir, me agradecía que bueno, que había sido muy bueno el tutorial, pues realmente pues encantado de haberos podido ser de utilidad y completamente satisfecho de que os haya podido transmitir algunos conocimientos y cosas que no sabíais y directamente pues realmente bueno pues que utilicéis Joomla y que realmente pues que os vayan muy bien los proyectos y bueno, de todas formas, también indicaros, esto es un tutorial, tenéis mucha información en Web Empresa, no es para hacer propaganda de la empresa nuevamente, soy solo un técnico, pero en el blog y en el apartado de soporte, si buscáis, podéis tener los usuarios que son generalmente básico, medio, todas las preguntas casi respondidas. Incluso avanzadas podéis encontrar también muchísimas. Bueno, agradecido por estos comentarios que decís que muy buen tutorial. Bueno, sinceramente, pues muchas gracias.